Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio llamado Mentes en Resistencia. El objetivo de este espacio es generar lugares seguros para poder platicar, debatir, discutir sobre todo lo que nos duele, sobre todo lo que normalizamos, lo que damos por hecho, lo que asumimos. El eje rector de este podcast es la psicología, pero también me interesa aprender sobre otras áreas, sobre otras ciencias, agregar al análisis un análisis interdisciplinario. Medicina, artes, biología, derecho, economía, sociología, filosofía, todas las que se sumen creo que nos van a dar un análisis bastante rico. Entonces, pues eso es lo que busco con este espacio audiovisual. ¿Y quién soy yo? Yo soy Mariana Tiburcio, soy una persona a punto de llegar al piso 3 de la vida y pues disfruto ejercer y conocer sobre la psicología, disfruto mucho aprender sobre este tema y muchos otros, pero particularmente a esto me dedico. Hay dos corrientes por las que me he decantado. Una ha sido la neuropsicología clínica y otra ha sido la psicoterapia. La psicología clínica desde enfoques como sistémico-narrativa, narrativo feminista, terapias contextuales. Ambas, lo que tienen en común todas es que buscan darle una explicación, una narrativa, ponerle nombres, en algunos casos diagnósticos, en otros no necesariamente, a lo que está sucediendo, a eso que no nos está haciendo clic, que nos está incomodando, poder hacerlo consciente y poder comenzar a explorar qué es lo que pasa para saber desde dónde partir y generar algún cambio. Y bueno, he trabajado con distintos grupos de edad, desde los chiquititos hasta tercera edad, y no tengo preferencia por algún grupo de edad. Cada etapa considero que tiene características muy valiosas. También trabajo en proyectos de inclusión, de neurodiversidad, de psicopedagogía. Trabajar en educación es algo muy, muy lindo. Y no por el tema de que los niños son bonitos, sí, pero también porque somos agentes que moldeamos, que somos pieza clave para el desarrollo de personas, de seres humanos y por lo tanto de nuestra sociedad. Entonces, es un asunto, la verdad, muy padre, con mucha responsabilidad, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Tampoco quiero sonar a CB, no estoy pidiéndole a alguien que me contrate por aquí, porque es algo que quiero compartir con ustedes. Entonces, soy una persona mexicana, me asumo como mujer, heterosexual. Digo esto porque hablaremos de la identidad sexual más adelante, que también es muy importante. Vengo de una familia que, como muchas otras, me atrevo a decir, ha estado permeada por el patriarcado y por el crimen, entre otras cosas. Y bueno, pues vamos a empezar con esto. El primer episodio es autoestima. ¿Qué tanto tiene de auto? Para empezar, quiero plantear algunas preguntas interesantes. ¿Cómo sé si tengo alta o baja autoestima? ¿Te han dicho que si eres celoso tienes baja autoestima? ¿Cómo puedo subir mi autoestima? ¿Depende solo de mí? Bueno, empecemos con las definiciones. Definición de autoestima. Yo tomé una definición de un psicólogo estadounidense llamado Abraham Maslow. Es un psicólogo de corriente humanista y además un relativista. ¿Esto qué quiere decir? Había varias personas que hablaron sobre las necesidades humanas. La filosofía los dividió en dos, los relativistas y los universalistas. Los universalistas hablan de que todos tenemos necesidades iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, la salud es una necesidad primordial e igual para todos, la dignidad, por ejemplo. Y los relativistas hablan de sí, tal vez, pero también hay necesidades que dependen del contexto, dependen del momento de vida, dependen de otros factores, el que necesita una persona. Maslow
era un relativista, de hecho tiene una pirámide de necesidades que van desde las necesidades básicas hasta las necesidades de autorrealización. Y él nos dice, la autoestima es una necesidad humana de confianza y de reconocimiento de sí mismo. ¿Qué nos dicen las estadísticas? A ver, la OMS nos dice que ya hace un tiempo, en el 2018, nos dice 1 de cada 4 personas entre 7 y 17 años tiene temas de autoestima. Más de la mitad de ellos, 51%, dice tener pocas personas de confianza. El 32% afirma que piensa que a veces soy malo o que no tengo remedio. El 28% dice no me gusta como soy. El 23% asegura que si volviera a nacer me gustaría ser diferente de como soy, y un 20% considera soy más débil que los otros. Ojo aquí hay un tema importante. ¿Por qué la OMS y muchos estudios, si buscamos el tema de autoestima, si lo googleamos en Google Scholar o en cualquier otra plataforma, salen muchos artículos o salen cosas de autoestima, pero en adolescentes, ¿no? Este grupo de edad de 7 a 17 años. ¿Por qué? Sí entendemos que la adolescencia es un tema crucial en la vida, ¿no? Lo trataremos aquí más adelante, pero la adolescencia no es la única etapa que tiene autoestima. La infancia, la adultez, en la adultez hay como subetapas, y la tercera edad son temas que también hay que hablar de autoestima. Entonces desde ahí ya estamos comenzando con una narrativa poco incluyente. Ahora, ¿cómo construyo esa confianza y ese reconocimiento que nos dice Maslow? ¿Cómo le hago? Ha habido una tendencia importante a hablar de el autoamor, el empoderamiento, de si no te quieres a ti mismo no vas a poder querer a nadie más, de necesitas amarte a ti primero para amar a los demás. Y sí, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? O sea, suena como algo fácil y algo muy importante y muy valioso, pero ¿cómo se hace? Hay que partir del análisis de la estructura social. Hay que contextualizarnos. Vivimos en una sociedad, mundialmente, capitalista y colonialista. ¿Esto qué quiere decir? Que ha establecido jerarquías, que ha establecido estándares desde la propiedad privada, desde el tema material, pero no solo el consumo de cosas, no solo el consumo que implica dinero, sino también el consumo de información, el consumo de personas. Hablaremos de esos temas más adelante cuando hablemos del amor. Pero, ¿qué pasa aquí? Nos damos valor a partir de cuánto producimos. Si producimos muchísimo, en las empresas nos dan bonos de productividad, nos dan elogios, nos dicen que tenemos aptitudes para ser los mejores. Si producimos poco, todo esto es lo inverso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos definimos a través de la producción, pero la producción desde el punto de vista de máquinas. Las máquinas sí pueden producir 24/7 y también se descomponen, pero los humanos no. Los humanos somos seres biológicos que necesitamos descanso, que necesitamos asimilar información, que necesitamos parar. Y visto desde ese punto de vista, valga la redundancia, entonces, si no producimos, no valemos nada. He aquí los famosos dichos, ustedes no me dejarán mentir, los TikToks, ¿no? De, ¿estás triste? Pues ponte a barrer, ponte a lavar los trastes, te rompieron el corazón, pues ponte a hacer qué hacer. No sé si a ustedes les pasa, yo creo que tal vez a muchos, pero nuestras abuelas, incluso nuestras mamás, traen este chip como de no puedes descansar porque si descansas eres un inútil, eres un huevón y qué estás haciendo de tu vida. Y la verdad es que hay que analizar este tema, ¿no? La procrastinación también viene mucho de allá, como de sentirnos culpables por hacer nada, pero en realidad lo que pasa es que nos estamos desvalorizando totalmente, estamos yéndonos hacia el piso porque no estamos produciendo. Pero la procrastinación, que es esta actividad de
de fondo de no hacer algo, por ejemplo, echarnos horas de redes sociales, de películas, de hacer nada, de ver el techo, de posponer nuestras actividades principales, a eso se refiere la procrastinación, en realidad nos está enviando un mensaje nuestro cuerpo. Nuestras emociones nos están diciendo algo, así de hola, oye, te quiero decir algo, por eso no me puedo concentrar, pero nosotros lo interpretamos como un, híjole, soy un flojo, híjole, ya se me fueron aquí 40 minutos, híjole, no pues ya valí, soy lo peor. Nos empezamos a comparar con otros, es que el de al lado sí produce más, es que yo quiero llegar a ese puesto donde esas funciones producen, yo quiero ser esa persona, no estos videos en las redes sociales de las personas que se levantan a las 5 de la mañana, hacen ejercicio, se preparan el desayuno, se preparan 20 toppers y ojo, no es una crítica a nada, a ningún estilo de vida, pero a lo que quiero llegar es, a veces nos contaminamos y nos inundamos de información que lo único que hace es producirnos que estamos haciendo las cosas mal, que algo tenemos mal, que no valemos lo suficiente, que no tenemos la autoconfianza suficiente, la motivación para funcionar. Y todo esto viene de una narrativa capitalista, donde tienes que producir, donde tienes que ser fitness, tienes que ser inteligente, tienes que tener muchas carreras, muchos posgrados, y si no lo haces, no eres nadie, ni nada. Y la sociedad reproduce estas dinámicas, estos patrones a través de comentarios, a través de pensamientos estereotipados. Hay que echarle un vistazo a qué cosas hacemos, qué cosas decimos que hacen que nosotros y que otros se sientan así, se sientan inútiles, se sientan que no vale nada. También vivimos en un sistema patriarcal. ¿Qué quiere decir? Tenemos jerarquías de poder y además hay un tema de género, ¿no? Ese tema también lo vamos a ir platicando, donde hay algunos que valen más por sus jerarquías de poder y entonces el ejercicio de poder implica que hay violencia. La violencia, que es un tema que me gustaría estar tratando a lo largo de este proyecto, es cuando dañamos a otros seres, no solo seres humanos, ¿no? A otros seres vivos, de manera física, de manera verbal, emocional. Y bueno, desde mi punto de vista, cualquier tipo de daño tiene una implicación emocional. Cuando hay daño, conceptualmente la violencia dice que debe haber daño intencional, pero la realidad es que hay mucha violencia no intencionada que viene en las microviolencias. ¿Esto qué es? Las microviolencias no son micro porque sean chiquitas, son micro porque están normalizadas, porque son muy sutiles, porque son patrones de conducta que vamos replicando donde, pues fue un chiste, fue una broma, ¿no? O sea, no fue como que me humillara, nada más fue una broma. Me dio un zape, pero pues es que así nos llevamos, ¿no? O sea, esta normalización de microviolencias hace que no podamos visibilizar y hacer consciente que ejercemos violencia, pero sí lo hacemos, aunque no sea propiamente intencional, pero llevamos repitiendo una serie de patrones que coercionan al otro, le limitan la capacidad de decidir, de ejercer su voluntad, su consentimiento, de decir sí, de decir no, porque el no, aparte, en esta sociedad es un caos. Justo nos pasa mucho el no poder decir que no en cualquiera de nuestros contextos. Entonces, tenemos un tema en el ejercicio del poder, de la violencia a través de microviolencias como sociedad, y eso va quitándonos la confianza de forma muy sutil, nos va mandando mensajes de no reconocimiento, de invalidación, y la confianza se perdió. ¿Cómo podemos construir un empoderamiento si hay un sistema que no nos soporta, que no nos apoya? Me gustaría hablar también de un tema que va de la mano. Recordando una profesora de la Facultad de Psicología, a la doctora Patricia Corres Ayala, si alguna vez me escucha, saludos doctora.
Ella nos hablaba de un concepto que se llama la otredad. La otredad como la perspectiva de cómo construyo mi identidad a través de los otros y cómo los otros construyen su identidad a través de mí. Entonces aquí hablamos de cómo vamos construyendo, entretejiendo la confianza a partir del contexto de nuestros sistemas, de la narrativa familiar, del trabajo, de los amigos, del lugar donde vivimos. Yo no lo llamaría autoestima, yo lo llamaría coestima, porque al final es una construcción entre todos. Uno solo puede echarse porras, claro que sí, cómo no, pero si no tenemos redes de apoyo a las cuales pertenecer, por más porras que queramos echarnos, el piso donde estamos no es firme. Y entonces nos sentimos vulnerables todo el tiempo, sin autoestima. Comenzamos a caer en estos sentimientos de vacío, de tristeza, de autodecepción, de creer que no servimos para nada. Pero todo esto tiene que ver con que hay un sistema estructural que nos fue llevando hasta allá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento triste, cuando me siento celoso? Planteando la pregunta con la que inicié, ¿no? Te han dicho que no tienes autoestima porque eres celoso o que no tienes autoestima porque te hacen un comentario desfavorable, por ejemplo, ese lipstick como que no te queda, ay, como que te ves un poco gorda con ese vestido, pero pues no te vayas a sentir mal, ¿no? O sea, tómalo de quien viene, ignóralo, no le hagas caso, tu autoestima es fuerte, al carajo con eso, o sea, cualquiera nos hace sentir mal un comentario de esos. Así seamos las personas con más dinero, con más autoestima, no importa. El otro me dio un espejo que no era favorable y entonces yo me deshice, como en la película de Amélie. Si la han visto, hay una escena donde Amélie se deshace, así justo, ¿no? O sea, tiro al piso todas mis piezas de Jenga, porque al final el otro me construye o no me construye, me destruye. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos este tema de momentos de celos, de tristeza? Esos son momentos que no necesariamente nos definen. Aunque tengamos autoestima y autoconfianza, que ahí pues nos va estabilizando las situaciones, claro que vamos a seguir sintiendo tristeza, enojo, decepción, celos, porque las emociones son respuestas fisiológicas que no se pueden evitar. Ahí lo puse en el Instagram de Mentes en Resistencia, síganos, mentes.resistencia. Las emociones son respuestas fisiológicas, como el hambre, como el sueño, como el frío. Podemos regularlas, podemos nombrarlas, transformarlas, pero evitarlas no se puede. Y nos están enviando mensajes, nos están ayudando a asimilar y a acomodar lo que está pasando, a construir una experiencia y una narrativa de lo que vamos viviendo. Y esto es lo que va generando nuestra historia. Entonces, no nos define tener errores, no nos define sentirnos mal, son momentos que hay que contextualizar y que sin duda no dependen de esos momentos nuestra autoestima, ¿no? Nuestra autoestima depende de cosas a veces mucho más profundas como los sistemas en donde estamos insertos. Entonces, para poder empezar a subir el autoestima necesitamos echarnos un clavado largo, extenso y profundo en nuestra historia de vida. Duele, sí, duele muchísimo, pero es necesario. Necesitamos echarnos un clavado a quién soy yo, quiénes fueron mis padres, mis abuelos, quiénes fueron los padres de mis padres, de dónde vienen ciertas conductas, cuál fue el contexto de mi familia nuclear, mis padres, las personas que me criaron, hermanos. Sufrí abusos, he sufrido violencia. ¿Por qué ejerzo violencia? Yo siempre voy a sugerir que esto se haga en un espacio seguro terapéutico. Luego hablaremos de cómo elegir terapeuta, pero el punto es, creo que si no echo un clavado a mi historia, no puedo nombrar cómo me siento, no puedo pedir qué quiero, qué necesito. Y va a ser difícil entonces construir redes de apoyo porque creo que todo lo tengo que hacer solo. Si no, no soy independiente. La independencia geográfica, económica, política existe, pero
tenemos que ser seres interindependientes, es decir, colaborar unos con otros, estar acompañados. Desde que nacemos, desde que somos bebés, necesitamos de otros. Cuando vamos siendo grandes, cuando nos vamos volviendo adultos, cada vez se ve menos cómo necesitamos del otro, porque ya podemos hacer nuestras actividades básicas y no básicas solos, pero seguimos necesitando de la validación, del reconocimiento, de la retroalimentación del otro y el otro de la mía, y de una retroalimentación asertiva, no solo de una retroalimentación violenta. Entonces, para poder construir redes de apoyo necesitamos escarbarle y construir una autoestima sólida, que va a tener altibajos, claro, pero va a estar ahí para ayudarme a enfrentar pues los trancazos de la vida. Entonces, en este sentido, yo los invito a pensar qué cosas, qué personas, qué lugares, qué actividades han habido en su vida que les han aportado seguridad, asertividad, apoyo, compasión, que eleva su autoconfianza. Compasión desde el punto de vista de aceptación, de autocomprensión y comprensión hacia los otros. ¿Cómo lo hacen ustedes con los otros? ¿Cómo aportamos el ser red de apoyo para otros? ¿Qué pasa cuando alguien viene y me dice, me cuenta, no, es que tengo un problema? ¿Qué hago? ¿Lo juzgo? ¿Qué hago? Le digo, ay, pues es que estás bien menso. Amiga, date cuenta. El amiga, date cuenta. Híjole. Claro que la amiga ya se dio cuenta, pero no es fácil salir de un ambiente violento. Requiere todo un proceso, todo un plan de seguridad. Entonces, ¿tú estás dispuesto a ser parte de ese plan de seguridad de esa persona? ¿Tú estás dispuesto a pedir que otros sean partes de tu plan de seguridad para salir de un ambiente violento? Para salir de un bache, de una etapa de tu vida, no importa cuántos años tengas, tú puedes salir adelante. ¿No? Este tema de los estereotipos contra la vejez, lo que les decía, ¿no? O sea, no hay análisis, sí hay uno que otro, pero no se habla abiertamente de qué pasa con el autoestima o la autoestima en la vejez, en la etapa adulta, qué pasa con autoestima cuando las mujeres se vuelven madres, cuando hay un abuso sexual, cuando hay un abuso de otro tipo, qué pasa con autoestima cuando nos corren de un trabajo, cuando hay un divorcio, cuando hay una enfermedad terminal o no terminal. Hay que pensar en eso. No vivimos en un mundo inclusivo donde se aceptan las diferencias, ¿no? Vivimos, para empezar, la mayor parte del diseño de la infraestructura está hecho para diestros. Los zurdos se han tenido que acomodar porque antes no, los zurdos no eran de Dios, entonces hay muchas personas contrariadas. Contrariado quiere decir que te hacen escribir con la mano derecha, aunque tú seas zurdo. Entonces, este es el problema, ¿no? O sea, ahí empezamos a no aceptar la diversidad, a no aceptar la diferencia, a juzgar, y entonces ya no formamos parte de la red de apoyo de otros o de mi propia red de apoyo, porque hay muchos juicios de por medio. Entonces, los invito a pensar, ¿qué necesito saber de mí? ¿Qué necesito saber de mi historia para llegar a esos lugares inexplorados de comprensión, para aterrizar lo que necesito, para poder ejercer la confianza? La confianza se ejerce, no es algo que está ahí, que brota y que se instala y ya está y no se mueve. No, hay altibajos siempre. Somos humanos y merecemos dejarnos ser humanos. No querer ser máquinas, no querer ser autómatas. No somos eso, hay que aceptar que biológicamente necesitamos parar para asimilar información y a veces necesitamos ayuda. ¿Qué nos puede ayudar? Yo siempre les recomiendo busquen en Google el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la FES Iztacala, de la FES Zaragoza, de cualquier otra universidad que aporte este servicio. Hay una línea de farmacias del ahorro que es de ayuda psicológica, no es un tratamiento formal, pero es ayuda.
Yo sé que muchas personas han tenido malas experiencias con terapeutas o con especialistas, no solo de la salud mental, pero les prometo que una experiencia no define la realidad, no hay que sobregeneralizar, hay que darnos chance de seguir explorando, de seguir conociendo y de darnos la oportunidad de estar acompañados. La psicoterapia sirve para esto. La psicoterapia no es solo hablar con otros, es sanar a través del discurso, es hacer un vínculo con alguien objetivo, con alguien que no me va a juzgar, que no va a opinar, con alguien que no va a meter su cuchara o su historia de vida a menos que aporte. Entonces, los invito a pensar qué necesitan para construir esta autoestima. No hay fórmulas mágicas, no hay un tema rápido y de un día a otro. Es doloroso, sí, enfrentarse con las cosas que nos duelen, pero hacerlo ayuda a que esas emociones que no nos agradan puedan seguirse transformando y puedan trascender. Y esto hace que el piso de autoestima se construya desde un mejor lugar. Y bueno, cuando tenemos una conexión con la vida, queremos seguir viviendo, la motivación viene. No está siempre, porque hay veces que no queremos hacer cosas que necesitamos hacer, pero hay una conexión con la vida. Cuando dejamos de tener una conexión con la vida, viene un tema muy interesante que es el segundo episodio, que es el suicidio. Síganos en nuestras redes para escuchar Suicidio, el inicio o el final. Vamos a estar en YouTube, en Spotify. Todavía no estamos en otras plataformas, pero vamos a trabajar para estar en otras plataformas. Ya les iremos avisando. Síganos en mentes.resistencia en Instagram, Mentes en Resistencia en YouTube. Compartan esta información, construyanos con información que ustedes tengan. Por favor, que sean críticas constructivas. Yo soy una persona que vive con ansiedad y no creé este espacio para entrar en conflicto con absolutamente nadie, ni para ejercer poder sobre nada ni sobre nadie. Más bien lo único que quiero es compartir. Y construyámonos desde lugares asertivos, porque hay que contribuir a nuestra coautoestima o coestima. Esto es Mentes en Resistencia. Hasta la próxima.